y la señora Marcia Romero, en presentación del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, en nombre de nuestra directiva, en la cabeza de Samuel Alexis Rodríguez, queremos dar inicio a esta actividad. Esto forma parte de una iniciativa de comunicación continua, permanente, en comparación con la Dirección General de Impuestos Internos, que gracias a la actual administración tiene más apertura. Yo misma participo con frecuencia a los diferentes talleres que imparte la DGI. Em, la señora Marcia Romero va a estar con nosotros y la dinámica va a ser la siguiente. La señora Romero va a presentar su exposición sobre el tema y como 1 hora, 10 minutos más o menos, vamos a hacer un intercambio de preguntas. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat. El señor Vidal y yo, y quien les habla, vamos a estar anotando las preguntas. eh, y siéntanse en la confianza de hacer cualquier comentario y cualquier aporte que se nos pueda olvidar. Los dejo con mi compañero Vidal. Vidal, ¿estás ahí? Buenas tardes, yo soy Juan Vidal, miembro del CONACI, y estamos conjuntamente con Janet Pérez Gómez en la moderación de esta charla virtual sobre impuestos sobre sucesiones y donaciones. Y como decía Janet, que es una iniciativa de coordinación entre el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, y la Dirección General de Impuestos Internos. Y esta charla tendremos la asistencia de Marcia Romero, quien posee una licenciatura en Derecho por la Universidad del Caribe, Unicaribe. Cuenta con varias maestrías en Derecho y Procedimiento Civil, en Contabilidad Tributaria y además ambas cursadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También obtuvo una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal en la Universidad Iberoamericana UNIBE. También ha realizado un diplomado en Administración Tributaria impartido por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT, también avalado por la Universidad del Externado de Colombia. Asimismo, completó un curso especializado en tributación en impartido por el CIAT en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos. Actualmente, la licenciada Romero se desempeña como encargada del Departamento de Litigio Judicial de la Dirección General de Impuestos Internos y forma parte del equipo de facilitadores de la red de especialistas tributarios y educadores de la institución llamado Retribuye. Vamos cada uno de nosotros a nutrirnos con los conocimientos, aprovechando los conocimientos de Marcia Romero. Adelante, Marcia. Muchas gracias, señor Juan Vidal. Buenas noches a todos. Es para mí un placer estar con ustedes con este tema tan controversial e interesante. Y verán que vamos a despejar en estas 2 horas que tenemos de encuentro formativo muchas dudas. Vamos a despejar muchas inquietudes. Habrán algunos casos que posiblemente se presenten que escapen de la competencia, pero dentro de lo que el debido proceso y todo el deber ser me permita, les daré todo lo que en este tiempo he podido obtener en la experiencia en la administración tributaria. Como bien dijo la señora Janet, vamos a tener unos primeros 45 minutos más o menos de desarrollo del tema, motivándoles a todos a que vayan escribiendo por el chat sus preguntas y luego vamos a dejar el plato fuerte para último, que son esas interrogantes y preguntas que ustedes van a realizar y que
trataremos de poderla desarrollar. Hablaremos de lo que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones, conoceremos la base legal, sabremos su concepto, el impuesto, quiénes son los sujetos obligados de este impuesto, las deducciones que la ley establece son permitidas, qué debe de considerarse al momento de admitir un monto deducible en la declaración del impuesto sobre sucesiones y evidentemente a quién la administración tributaria les requiere la obligación del pago de este impuesto. Hablaremos de las exenciones, hablaremos también de las penalidades que trae la ley 2569-50, cómo se determina el impuesto. Tocaremos algunas pinceladas del impuesto sobre donaciones, la forma de presentar este impuesto, los formularios dispuestos para la presentación y declaración de ambos impuestos, tanto el impuesto sobre sucesiones como el impuesto sobre donaciones. Hablaremos de una figura que conocemos como la presunción de donación, que se da en unas transacciones y en algunas personas en particular, según lo que establece la misma ley 2569-50. Vamos a iniciar primero con el impuesto sobre sucesiones, luego entonces desarrollaremos el impuesto sobre la donación. Ambos impuestos están arraigados, plasmados en la ley 2569-50. El objeto propio de esta capacitación ya ha sido expuesto por los que me antecedieron en la bienvenida de esta capacitación y no es más que capacitar, poder transmitirle a los que aquí están convocados, pues todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El concepto básico, el proceso a agotarse ante la Dirección General de Impuestos Internos. La base legal de este impuesto es la ley 25-50. En conjunto también debemos hablar del Código Tributario Ley 1192, el Código Civil Dominicano, que es el que establece el procedimiento de quienes tienen calidad para suceder y cuándo se abre una sucesión. Y hay dos normas generales, la 0280 y la 0504, que básicamente ellas recogen en sí misma todo el contenido de la ley 2569. ¿Y qué es una sucesión? La sucesión no es más que esa figura jurídica que trae consigo el hecho de que una persona fallecida que en vida poseía un patrimonio, pues ahora se hace necesario que este patrimonio pase a nombre de sus herederos, también conocidos como sucesores, o bien legatarios, dependiendo del tipo de la sucesión. Es esa transmisión de esa masa sucesoral en manos de aquellos que son, que tienen la calidad jurídica para reclamar esos bienes. El impuesto entonces es esa cuantía que se aplica a la masa sucesoral, a ese bien mueble, inmueble, ese activo que deja el decujus, aquella persona de cuya sucesión se trata. Es el impuesto que es administrado por la Dirección General de Impuestos Internos, que alcanza y grava todos los bienes de esa persona fallecida, para que estos puedan pasar entonces a la titularidad de los herederos. ¿Quiénes están llamados a suceder? Yo le voy a pedir a la señora Janet si pudiera bloquear el micrófono, por favor, se lo agradecería mucho. ¿Quiénes están llamados a suceder? Bueno, según lo que establece el Código Civil, son aquellos hijos legítimos o naturales, porque ya sabemos que la ley de menor, nuestro Código de menor, ya no establece una diferencia como sí en su momento por las disposiciones legales que teníamos, hablaban de esos hijos reconocidos y no reconocidos que nacían dentro o fuera del matrimonio. Ya eso no existe. Ya están aquellos
hijos Poniendo que legítimos. no se apruebe inmediato, no importa, Y el señor Juan, gracias. Aquellos hijos legítimos, independientemente de que estos sean o no menores de edad, basta con que exista este documento legal que le da la calidad de hijos. Entiéndase, esa acta de nacimiento. Están también llamados a sucederos, son los herederos con calidad, aquellos ascendientes, entiéndanse, padres, madres, o los colaterales, hermanos. Están también aquellos legatarios, son aquellas personas que no siendo ni hijos, ni padres, ni madres, o no tienen una relación consanguínea con el finado, sí tienen calidad para reclamar porque en vida el finado ha dejado un testamento. En vida ha decidido testar en provecho de terceros parte de sus bienes. En el caso en que la ley lo permite, está el cónyuge supérstite o el Estado dominicano, que son estos los que están en la línea de orden de suceder, que a falta de los primeros, sucesivamente se van abriendo las demás líneas, como a falta de hijo, bueno, pues entonces están los padres y los hermanos, a falta de estos están los tíos y demás, y también ese cónyuge supérstite, o a falta de todos estos herederos, entra el Estado dominicano. La ley 2569 establece las deducciones que son admitidas. Y yo les invito a que piensen rápido. Bueno, hay un patrimonio que tiene inmuebles, tiene cuentas bancarias, tiene fondos de pensiones, acciones en sociedades, y todo esto conforma mi patrimonio. El patrimonio que yo voy a reclamar porque soy una heredera con calidad. Sin embargo, la ley 2569 establece algunas deducciones admitidas. Recuerde que en materia de impuesto hay ingresos menos gastos. En materia de sucesiones, entonces tenemos masa sucesoral menos deducciones admitidas. Y dentro de las deducciones están las deudas a cargo del fallecido que consten en escrituras públicas o privadas. Si en vida el fallecido contrajo una deuda, por decir algo, un préstamo, que está sustentada en un documento privado con todas las formalidades de ley y contiene ese registro, esa inscripción que le da la fecha cierta, que se hace oponible a terceros, entonces ese acreedor puede reclamar esa deuda y evidentemente los sucesores, los herederos, podrán presentarlo para fines de deducción. ¿Y de qué es que vamos a deducir este monto? Del total de los activos, del patrimonio de cujos. Esos bienes, el total de cuentas bancarias, el total de inmuebles, el total de bienes como pinturas, vehículos, yates, fondos de pensiones, todo. Sean estos grabados o no. Ya más adelante le indicaré cuáles están exentos de este impuesto. Pero todos se presentan en la declaración y se deducen los bienes que son las deducciones, las partidas admitidas, y luego queda la base a la cual se le va a aplicar ese impuesto. ¿Cuáles otros gastos son deducibles? Esos gastos de última enfermedad, del causante, esos gastos del finado, de la finada, de la persona que es titular de la sucesión. Los impuestos o derechos cuyo pago haya dejado pendiente el fallecido. Ojo con esta parte. Si Pedro fallece y Pedro tenía obligación de pagar el impuesto sobre la renta persona física y hay un impuesto pendiente de pago por parte de Pedro, los hijos de Pedro, cuando vayan a presentar su declaración ante la administración tributaria, deberán primero pagar el impuesto pendiente del impuesto sobre la renta, por decir un ejemplo, y ese recibo de pago de impuesto se presenta en la liquidación sucesoral como una deducción admitida. Ese impuesto pagado, los herederos lo presentan dentro de todas las demás deducciones y la administración tributaria lo va a rebajar
del monto. Por decir algo, la herencia o la masa sucesoral compone 1 millón de pesos y había un impuesto sobre la renta pendiente de pago de 50,000 pesos. Los herederos van y pagan los 50,000 pesos, presentan la declaración y el millón de pesos, que es lo que va a heredar los herederos, no se va a pagar el impuesto sobre el millón de pesos completos, sino que se le van a rebajar los 50,000 pesos pagados y el impuesto liquidado se va a aplicar sobre los 950,000 pesos. O sea que los herederos pagarán sobre el monto restante luego de hacerse todas las deducciones. Importes de deudas mortuorias y gastos funerales, esos gastos de funeraria, la compra del nicho, la caja, esos gastos, ese café que se brinda, esos gastos funerarios también son deducidos. Prestaciones laborales que se produzcan por el fallecimiento del patrono. Seguimos con el ejemplo. Este señor, él era el negocio. Entonces, con él muere, por ejemplo, hay personas que tienen oficinas de abogado donde hay una secretaria, un arquitecto donde hay una secretaria y donde hay un mensajero. Ellos son el negocio, ellos son la empresa. Fallece la persona, el negocio deja de ser y entonces los herederos tienen que liquidar a estos empleados. Se transparenta estos gastos, se reclama y se presenta como una deducción admitida. Si es una persona jurídica, si esa oficina de abogados, si esa oficina de arquitectos, si esa oficina de ingenieros, de contadores, estaba formalizada ante la figura de una persona jurídica, una SRL, SA, cualquiera del tipo societario ya establecido, pues entonces no aplica. Porque esa persona jurídica es independiente a la persona física. Créditos hipotecarios. Juan dejó un apartamento que estaba pagando, tenía una hipoteca inicial de 5 millones de pesos. Al momento del fallecimiento, aún Juan debía al banco 2 millones de pesos. Entonces, ese inmueble es lo que forma parte de la herencia. ¿Qué van a hacer los herederos? Van a ir a esa entidad financiera a buscar una certificación. Primero, verificar si ese préstamo no tenía seguro. Si no tenía seguro, pues entonces se presenta como una deducción los 2 millones de pesos que aún estaban pendientes de pago. Pero si tenía seguro, el seguro se encarga de cubrir esa deuda. Condiciones para poder admitir esas deducciones que se van a presentar en la declaración. Lo primero es que las facturas deben contener un número de comprobante fiscal. ¿Y cuáles facturas, Marcia? Bueno, podemos pensar en esos gastos funerales, esa compra de ese café, de esa picadera, ese gasto que se realiza en la clínica, estaba interna la persona y ahora hay que pagar esos gastos médicos. Esa factura de esos lugares debe de indicar quién era la persona que estaba interna. Era Juan. Estos son los gastos médicos de Juan, aunque la factura sea a nombre de el hijo de Juan, pero debe de contener su número de comprobante fiscal. Y se presenta como un gasto deducible o como una deducción admitida, porque no es un gasto, sino una deducción admitida, porque cuando hablamos de gastos en materia impositiva, tenemos que decir aquellos que me ayudan a conservar y mantener la renta, que no es de lo que se trata esto. Por eso la ley 2569 me dice que son deducciones admitidas. Las deudas a cargo del finado no son consideradas en los casos que se hayan constituido en provecho de alguno de los sucesores o de los legatarios. Si ese préstamo yo lo tomé para beneficiar a mi hijo, no aplica, no puede ser deducible. Si esa deuda yo la tomé para beneficiar a mi mamá y ella es la heredera, no aplica, no corresponde presentarla como deducción admitida. Que la exigibilidad dependa de la muerte, por ejemplo, un préstamo entre particulares que tenga algunas condiciones. Bueno, yo te voy a prestar tal suma y dentro de las cláusulas para yo exigir el pago inmediato, una de ellas es la muerte. No.
no aplica como deducción admitida, pero sí aplica ese préstamo hipotecario que les hablaba, pues eso sí, todas esas deudas, pues entonces sí corresponde. Que fueran consideradas por acto de última voluntad, que fueran reconocidas por acto de última voluntad del causante. Ah, si yo me muero, yo quisiera que se le pague la deuda a Pedrito, mi hijo, que tanto lo quiero. No es permitido, no es admitido como una deducción. Los gastos funerarios no incluyen monumentos o accesorios que quieran hacerle los herederos. ¿Cuándo sí corresponde que sea admitido? Cuando el finado ha dejado su última voluntad y ha dicho y se ha comprobado que es una transcripción, ya sea levantada mediante un notario público o a puño y letra del finado. Yo quiero que cuando yo muera a mi nicho le pongan las piedras de coralina X, por decir algo. Entonces, ese gasto, si es la última voluntad del causante y se comprueba que así es, pues ese gasto no es una deducción admitida. Inmueble que sirva de garantía, ya les planteé en ello, debe de estar en territorio dominicano y evidentemente, si el inmueble vale 5 millones de pesos, pero tiene una hipoteca de 7 millones de pesos, evidentemente que ahí no procede. Las prestaciones laborales, ya hablamos sobre ellos en los escenarios en cuando sí aplicaría, pues entonces la presentación de un reclamo, de una deducción de unas prestaciones laborales. ¿Quiénes deben de pagar este impuesto sobre sucesiones? Evidentemente, los sucesores. Si existe algún sucesor menor de edad, pues entonces serán los tutores los responsables. Y cuando hablamos de responsables, debemos de decir que la administración tributaria tiene la facultad de poder intimar al cumplimiento de esta obligación tributaria a esos sucesores o a esos responsables. Si existe una sucesión testamentaria, quiere dejar dicho que existe un testamento previo, que previamente se hizo un testamento, pues entonces ese legatario, esa persona que es beneficiada a través de un testamento, es el responsable de pagar el impuesto. La tasa que se aplica para el pago del impuesto sobre sucesiones es el 3%. ¿Recuerdan el ejemplo que les hablé del $1,000,000 menos los 50,000 pesos de pago del impuesto sobre la renta persona física? Les decía que si mi masa sucesoral está compuesta, por poner una suma, de $1,000,000 y hay gastos deducibles, entonces la administración, ¿qué va a hacer? Va a tomar la masa sucesoral, va a establecer el monto de la masa sucesoral, sumará cuántos valen los vehículos, cuánto dicen las certificaciones de banco que hay en dinero en banco, ya sea cuentas de ahorro, corrientes, certificados o en otras entidades financieras, el valor de los inmuebles, sumará y ese será el total del activo de la masa sucesoral. Tomará las deducciones, que era la que les presentaba hace un momento, los gastos funerarios, si hay prestaciones laborales que reconocer, si hay alguna deuda en escritura pública o privada, si hay alguna última voluntad del causante, gastos de enfermedad, impuestos pendientes de pago, todos esos deducciones se rebajan del activo de la masa sucesoral. El monto que me quede es mi base gravable. A esa base gravable se le va a aplicar el 3% del impuesto sucesoral. Existen algunas exenciones en el impuesto. Y me gusta siempre decir este elemento cuando estamos hablando de estas deducciones. ¿Y cómo va a ser exento 500 y 1,000 pesos? Recordarles que esta es una ley del 1950. Es una ley que necesita ser actualizada para que los montos que gozan de exención de este impuesto puedan ser más acorde a los tiempos. Pero este es el deber ser. Nuestra ley 2569 establece como aquellos bienes exentos, 500 pesos, cuando el monto sea inferior a 500, siempre que se trate de parientes no directos. Quiere dejar dicho que si los que están heredando son los
el tío, el primo, el legatario, y la herencia no supera 500 pesos, pues entonces está exento. Y 1,000 pesos cuando son hijos, padres o hermanos, o sea, cuando son los herederos directos. Está lo que es la ley del bien de familia. Ya esta ley fue derogada y recientemente se promulgó una reciente ley de bien de familia, pero en esencia tiene jurídicamente el legislador el mismo efecto. Y es que la República Dominicana dispone con esta normativa para aquellas familias que quieran tomar un bien inmueble y ponerlo en provecho de hijos eh, para cuidar ese patrimonio, pues puede hacerlo. Ese bien inmueble será inembargable y la ley 2569 también establece que este bien está exento del pago del impuesto sucesoral. ¿Qué decir? Que si en vida la persona constituyó un inmueble bajo el régimen de bien de familia, pues una vez vaya a pasar a nombre de los herederos, no va a pagar el impuesto sobre sucesiones. Otra de las exenciones es el seguro de vida del fallecido, aunque se busca una certificación y se presenta en el pliego de modificaciones, que es el documento, es el acto administrativo donde se plasma la liquidación sucesoral, aunque se presenta, es de los bienes que están exentos y que se transparenta para fines de que la aseguradora o el órgano correspondiente pueda erogar los fondos a favor de los herederos. Este monto no es gravado con el 3% del impuesto sobre la renta. Los legados que por testamento haya realizado el finado, ya sea a entidades públicas o entidades de caridad, entiéndase ONGs. Evidentemente, los fondos de pensión. Se transparenta en el pliego de modificaciones, pero no se aplica el impuesto del 3%. Este formulario que vemos aquí le llamamos formulario SD-1. Es el formulario que utilizamos para presentar la declaración sucesoral. Este formulario contiene alrededor de algunos 9 anexos. Estos anexos es un conjunto de, vamos a decir, es el detalle, allí se desglosa y se detalla todo el patrimonio, tanto el activo como el pasivo. Allí se van a indicar los vehículos, las cuentas bancarias, los inmuebles, yates, barcos, aviones, ganados, pinturas de arte, joyas, gastos, préstamos, todo lo que es activo y pasivo de la masa sucesoral. Este formulario tiene la característica y la particularidad, a diferencia de todos los formularios de la administración tributaria, de que este formulario debe de ser firmado y notarizado por un abogado notario. Porque la esencia de él es ese acto notarial de herederos que se realiza, donde se transparentan los herederos con calidad para suceder y el patrimonio del sucesor. Este formulario debe de presentarse conjuntamente a los demás documentos que respalden el activo y las deducciones a admitirse, entiéndase, títulos de inmuebles, copias de matrículas si tiene vehículos, certificaciones de banco si hay bienes en banco, gastos funerarios, la certificación de los gastos, gastos clínicos, esa factura de ese pago en clínica. Todos esos gastos y todos esos activos con sus documentos respectivos, las actas de nacimiento, el acta de defunción, un poder de autorización, si es un tercero que está haciendo la declaración en provecho de los herederos, se debe anexar a este formulario. Se debe de presentar conjuntamente con todos los documentos en la administración local más cercana al último domicilio del causante, porque nuestro Código Civil establece que la sucesión se abre en el último domicilio del causante. Entonces, si la persona fallece,
en una zona X, vamos a decir, estaba hospitalizado en Santo Domingo. Ese no es su domicilio. Deberemos depositar la declaración en la provincia o en la zona, en el lugar donde corresponda, la administración local a la que corresponda la zona donde residía la persona. Pero es que los herederos vivimos en Santo Domingo, papá vivía en San Juan, en Pedernales, en Santiago, en La Vega, ¿cómo va a ser? Puede presentarlo, depositarlo en la administración más cercana y la administración hará las veces de poder tramitarlo a la administración que corresponda. Pero la declaración sucesoral, según nuestro Código Civil, debe realizarse en el último domicilio del causante. Hay que aportar las copias de cédula, actas de nacimiento, las certificaciones bancarias, certificados financieros si los hay, todas las facturas con los gastos. Importante indicar que una vez se deposite el expediente en el último domicilio del causante, es muy probable que existan en esa declaración bienes inmuebles que no estén transparentados en la administración tributaria. ¿Qué va a pasar allí? Que una vez la administración esté apoderada, habrá de trasladarse al lugar donde estén los inmuebles y realizar el levantamiento correspondiente para que estos puedan ser incorporados a los sistemas de la Dirección General de Impuestos Internos y posterior a ello entonces el área legal de la administración local que corresponda pues los incorporará en la declaración. Es importante indicarles que una vez la persona fallece, usted tiene como heredero 90 días para presentar la declaración. Ojo aquí. Sabemos que esto es un tema que cuando las personas están en ese espacio tan doloroso, pocos están pensando en estos temas. Pero ya todos los que estamos en esta plataforma sabemos que si tengo un plazo para hacerlo, ahora les cuento que también hay prórrogas. Pero la prórroga, y espero que este detalle no lo olvidemos, la prórroga debemos solicitarla antes de que concluya el plazo de los 90 días. ¿Qué les digo? Tenemos 90 días, ¿partiendo de qué? De la fecha del fallecimiento del finado. 90 días para presentar la declaración. Si yo a los 90 días como herederas o al día 89 no estoy lista para presentar la declaración, debo acercarme a la administración local con este formulario, con el acta de defunción y con el acta de nacimiento que me acredita a mí con la facultad para aperturar la sucesión, para declarar la sucesión. Entonces, ahí una cartita, le solicito a la administración, perdón, no es necesario este formulario, sino una cartita, le solicito a la administración con el acta de defunción y el acta de nacimiento que me dé una autorización de una primera prórroga. Hay una primera prórroga que es de 60 días. Cuando venga el término de esos 60 días, si usted no está listo aún, no ha encontrado el título de la casa que está en la calle 1, el banco no me ha dado la certificación, no me han emitido la factura del gasto que yo quiero de la deducción que yo quiero que me admitan, antes del término de los 60 días, al día 59, al día 60, debe devolver a la administración para solicitar una segunda y última prórroga que se le otorgará de 45 días. Partiendo de allí, entonces entra esto que tenemos aquí, que son las penalidades. Les recuerdo para que podamos entender esto que vemos en pantalla. 90 días para declarar. Si no estoy lista en esos 90 días, voy al día 90 o al día 89 y pido una primera prórroga que me será otorgada de 60 días. Si no estoy lista al día 59 o 60 de esa primera prórroga, me acerco a la administración y solicito una segunda y última prórroga que se me otorgará de 45 días. O sea que yo tengo 90 días para presentar la declaración, adicional a ellos 105 días. Si partiendo de esa fecha ya he agotado todos los plazos que legalmente me puede otorgar la administración, yo no realizo la declaración, comienza estos recargos.
estos recargos no son los recargos que establece en la ley 1192 Código Tributario. No, sino que estos recargos están en la ley 2569 y es por declarar tarde. El recargo que todos conocemos de la ley 1192 es por pagar tarde. Este recargo de la ley 2569 es por declarar tarde. ¿Y qué dice el legislador? Que de un día a un mes de retraso en presentar mi declaración sucesoral, yo tengo un recargo de un 10%. Un 10%. ¿Y sobre qué el recargo? Sobre el impuesto liquidado. Si yo tengo un impuesto liquidado de 1,000 pesos, pues yo voy a tener un recargo de 100 pesos. Mi pliego de modificaciones me será notificado indicándome la administración. Mira, Marcia, aquí está tu pliego de modificaciones. Como tú me declaraste un día después de pasado el plazo reglamentario, pues entonces tú has de pagar 1,000 pesos por el impuesto sucesoral más 100 pesos por declarar tarde. Y así como vemos en esta tabla, el legislador estableció un recargo que va desde un día hasta un año. Y los porcientos son aplicados desde un 10% hasta un 50%. ¿Sobre qué, vuelvo y pregunto? Sobre el impuesto liquidado. Quiere dejar dicho que si yo presenté mi declaración jurada luego del año del plazo reglamentario, pues entonces yo deberé de pagar 1,000 pesos de impuesto liquidado más 500 pesos de recargo. Adicional a esto, entonces me notifican mi pliego con esos 1,500 pesos a pagar y ahí sí entran las disposiciones de la ley 1192 de cara al pago del impuesto. Entonces sabemos que tenemos 30 días para pagar el impuesto o para interponer recurso, ya sea de reconsideración o contencioso tributario. Entonces, si paso los 30 días y no pago los 1,500 pesos, entonces ahí sí entra el recargo del 10% que establece la ley 1192 el primer mes y el 4% de recargo los siguientes meses o fracciones de meses siguientes, adicional al 1.10% de interés indemnizatorio. Ahí le expliqué ya en el slide anterior, en el conversatorio, cómo se liquida. Presento mis activos, presento mi deducciones admitidas, me va a dar una base gravable. Si el señor Joseph Abreu me puede ayudar con el micrófono, se lo agradecería mucho. Presento mis activos, gracias señor Joseph. Presento mis activos, menos mi base, menos mis deducciones, me queda mi base gravable. A mi base gravable le aplico el 3% del impuesto y ese es el impuesto que voy a pagar. Si tengo recargos por declarar tarde, lo que les expliqué, del 10 al 50% del impuesto liquidado. Tengo 30 días para hacer mi pago o para recurrir. No estoy de acuerdo con la liquidación sucesoral porque me han valorado un inmueble más allá del valor correspondiente. No estoy de acuerdo porque me han rechazado una deducción de la factura X. No estoy de acuerdo porque el vehículo tal ya estaba vendido. Pueden existir muchas causas. Usted tiene el derecho de recurrir en sede administrativa, un recurso administrativo, que es el de reconsideración, o de manera directa, según lo que establece la ley 107, sabemos que es optativo ya el recurso de reconsideración, pues el contribuyente puede irse a recurrir en un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Vamos a entrar al impuesto sobre donaciones para que ya en estos 10 minutitos que me quedan podamos entrar en las preguntas y respuestas. El impuesto sobre donaciones le decía que también está establecido en la ley 2569 y a diferencia del sucesoral que se da por la muerte del dueño del patrimonio, en este caso se da en una transacción entre personas
vivas, transmisión de bienes por un acto entre vivos. Y hay una particularidad, que esa transacción debe de ser de manera gratuita. Debe de ser de manera gratuita. Yo le quiero regalar un carro a mi hijo, yo le quiero regalar un carro al hijo X, al amigo X. Eso es una transmisión de bienes de manera gratuita. El impuesto a aplicar en la tasa a aplicar en este impuesto es un 27%. La ley, la última ley de reforma fiscal, la 152-12, 153-12, estableció que el impuesto de donaciones será el impuesto sobre la renta persona jurídica que esté vigente al momento en el que se realiza la donación. En este momento tenemos un impuesto sobre la renta persona jurídica de un 27%. Entonces, si se realiza una donación en este momento, la tasa será un 27%. ¿Sobre qué monto se le va a aplicar? Sobre el valor de la donación, el valor que tenga el bien donado. ¿Quiénes son los obligados, los sujetos pasivos de este impuesto? Los donatarios, aquella persona que evidentemente recibe la donación. Existen exenciones, igual que la ley, que en el impuesto a sucesiones el monto es irrisorio, estamos hablando de 500 pesos, está exento de la donación, el bien de familia está exento de la donación y está exento también aquellas realizadas a entidades públicas o instituciones benéficas. El formulario de declaración es el SD-3. Tanto este formulario como el formulario que les mostré anteriormente de la sucesión se encuentran ambos en un mismo libro de Excel. Recuerden que los formularios de declaración de impuestos internos están en formatos de Excel y se descargan directamente de nuestra página web. El libro de Excel del tanto de sucesiones como donaciones contiene ambos formularios en un mismo libro, más todos los anexos. Los anexos, que son alrededor de 8 o 9 anexos, fungen tanto para la sucesión como para la donación. Se anexan y se llenan conforme lo que se vaya a declarar. A diferencia de la sucesión, la donación tiene un plazo de 30 días para presentar la declaración de donación. Y ojo aquí, los recargos que hablábamos anteriormente por la declaración tardía también aplican para la donación. Aquí es un poco más alto porque el impuesto evidentemente es más alto, que es un 27%. De igual forma también tiene la facultad de recurrir en el plazo de 30 días, si así lo considera, o de pagar el impuesto que se le ha notificado. Un elemento para las personas jurídicas que realizan donaciones. La ley establece, el artículo 287 del Código Tributario, establece de que esas personas jurídicas podrán deducirse hasta el 5% de su renta neta imponible después de efectuada la compensación de las pérdidas para poderse reconocer esto como un gasto. Esas personas jurídicas que realizan donaciones a ONGs, instituciones sin fines de lucro, podrán deducirse en su declaración de IR2, declaración jurada de impuestos sobre la renta persona jurídica, hasta el 5% de su renta neta imponible después de la compensación de las pérdidas. Presunción de donación. ¿Qué es esto? Sucede que la ley ha establecido que cuando se realizan ventas, estamos hablando de ventas reales, porque digo reales y ustedes dirán, Marci, ¿por qué tú dices reales? Bueno, porque algunas veces, con ánimos de evadir el impuesto, se inventan transacciones de venta para evadir principalmente el impuesto de donación. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador? El legislador dice, bueno, si hay una transacción de venta
donde el beneficiado de la venta, el que está comprando, es el hijo y el que está vendiendo es el padre, pues aquí hay una presunción de donación. O si la venta es entre hermanos, aquí hay una presunción de donación. ¿Qué dice el legislador? Yo presumo que eso no es una venta, sino que te están donando. Por ello, debes depositar ante la administración tributaria, tu hijo comprador o hermano comprador, debes depositar todos los documentos que sustenten tu capacidad económica para la compra. Si tomaste un préstamo hipotecario para comprar ese inmueble, ese contrato tripartito, si lo compraste al cash porque hayas vendido otro bien inmueble anterior, los documentos que transparentan esa transacción. No, era que yo tenía ahorros y yo lo compré al cash. Yo le pagué a mi hermano ese apartamento al cash porque yo tenía, bueno, vamos a buscar los estados financieros y la capacidad económica de dónde obtuve esos ingresos, esa carta de banco, esa carta de trabajo, esas declaraciones, si es que estoy constituido como contribuyente y soy una persona independiente, el origen de los ingresos, la capacidad económica para poder entonces la administración tributaria evaluar e inspeccionar si efectivamente se trata de una transacción de venta. Y si es así, se emitirá entonces una certificación de no presunción de donación, donde la persona podrá pagar el 3% del impuesto de transferencia inmobiliaria, si estamos hablando de una venta de inmueble, o el 2% del impuesto de transferencia de vehículo de motor, si estamos hablando de una venta de un vehículo. Si la persona que compra no puede demostrar su capacidad económica, pues no se le otorgará la presunción de no donación, la certificación de no donación, y deberá pagar el 27% de impuesto de donación. Pasa mucho que hay personas que viven fuera del país. Y en República Dominicana tienen ese hermano o ese hijo de alta confianza. Le envían un dinero para comprar un bien inmueble o un bien mueble a su nombre. ¿Y qué hacen? En vez de poder comprar a nombre del que está fuera, haciendo uso de un poder de autorización para que les represente, por error muchas personas compran a nombre del que está en República Dominicana. Bueno, mi hermano compró ese apartamento, él sabe que ese apartamento es mío y él lo compró a su nombre. Cuando yo vaya de retirada a Santo Domingo, él me va a devolver. ¿Y qué hace? Un acto de venta. Es la actuación que busca evadir el impuesto. Bueno, pero entonces no puedo demostrar la capacidad económica, porque es que yo duré 5 años mandándoles remesas. Lo correcto es que esa persona que está afuera emita un poder consular autorizando a la persona que está aquí, a su hermano, su hijo, para que en su nombre y representación compre. Entonces el título saldrá a nombre de la persona que está fuera del país y allí entonces no tendrá mayores inconvenientes. Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos una hora para preguntas y respuestas, no sin antes recordarle lo que siempre recordamos en nuestras capacitaciones y lo hacemos porque esta herramienta es algo que todos los ciudadanos deben ver y de vez en cuando hurgar, buscar algún material educativo que está publicado en nuestra página web, en nuestra biblioteca virtual, que tiene un lenguaje bien digerible, simple, para que podamos entender estos temas. Así que estamos dispuestos para poder escuchar las preguntas si las hay. Sí, antes de iniciar con las preguntas de los participantes como moderador, hacer algunas aclaraciones del planteamiento que usted ha hecho.
con relación, por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones, existe una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que instruye a la CIPEN para que el requisito de la declaración no sea exigido. Es decir, puede ser que usted cuando haya un fallecimiento tenga otros bienes y presente la declaración por todos los bienes, incluyendo los fondos de pensiones. Pero si se hace la diligencia de del retiro de los fondos de pensiones antes de de los demás bienes, en las AFP no están exigiendo ni siquiera no están exigiendo la declaración, o sea, haber declarado el impuesto sobre sucesiones. Solamente le piden algunos requisitos que ellos tienen, entre ellos el acto de determinación de heredero, un acto de notoriedad, y con eso es suficiente, porque la resolución del Consejo lo que pretende es simplificar los trámites para en el caso de aquellas personas que tienen que fallecieron sus parientes y están gestionando los fondos de pensiones. Ok. Quise hacer Gracias esa, por esta información, señor Vidal. La quise voy hacer, a buscar para ver sí, ese elemento, porque si es así, es la, sumamente la, interesante. la resolución es la 51605. Excelente, excelente. 51605, que inclusive es anterior a la ley 337/21, pero lo que busca esa resolución es facilitarle la vida a las personas que van a solicitar los fondos de pensiones que ¿Me, tienen me puede sus... repetir, señor Vidal, el número, por favor? La resolución es 51605. Ok, perfecto. Gracias, Vidal, muy Recuerde, interesante. recuerde que en el consejo que el 05 no tiene que ver con el Hola, año. claro. Es, bueno, entonces abrimos De las para las preguntas. preguntas. Exacto. Ujú. La primera pregunta es bastante larga, la voy a resumir. Eso se refiere a un caso que pasa mucho, y Marcia lo sabe, nosotros que trabajamos con esos temas. ¿Qué sucede? Lo primero que nosotros hacemos cuando llega un cliente, ya sea por sucesión o por cualquier otro concepto, es yo verificar la oficina virtual, y ese es el consejo que le damos a todos los participantes. ¿Por qué? Porque lo primero que usted tiene que ver que esa persona viva o ya fallecida, los vehículos que le aparezcan sean los que realmente él tiene. Yo mismo ahora tengo un cliente nuevo y sale 5 vehículos y yo lo primero que le digo, ¿son tuyos los 5? No, yo vendía, o sea, usted tiene que ponerse en lugar de la DGI. Si usted no lo descargó, que tiene el deber y el derecho de descargarlo, que hay una norma que dice la forma, y si no, pasado el tiempo, han habido leyes también que han dado la oportunidad. Usted tiene que descargar ese vehículo por dos razones, por la parte fiscal y por la parte jurídica. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que un vehículo que ya no es suyo ande otra persona manejándolo, porque si ocurre un accidente, la primera persona que van a llamar es a usted a notificarlo. Entonces, nosotros le sugerimos que inmediatamente vendan un vehículo, lo descarguen. ¿Por qué? Porque cuando la persona fallece, aunque esté en la declaración, incluya un solo vehículo, porque ese es el que los herederos les reportaron, por ejemplo, nosotros como asesores, como abogados, pues resulta que cuando la DGI le entrega el pliego, le incluyó 5 vehículos, pero usted nada más declaró uno. Usted no se puede enojar porque lamentablemente la DGI no es adivina, y usted tiene que demostrarle que realmente usted lo vendió, y hasta que o el comprador no paga el impuesto de transferencia o usted lo descarga en el periodo hábil correspondiente. Hay veces que uno ha logrado descargarlo y la DGI con una multa se lo descarga. Ya ahí Marcia ahorita no puede ampliar. Pero tanto los vehículos como los inmuebles, como las acciones, aquí en esta pregunta y más tarde hablan también que por qué si son
sociedades que están inoperantes, que ya no tienen operaciones, ¿por qué le hacen pagar impuestos sucesorales sobre eso? Es lo mismo. Si la persona en vida hace 30 años constituyó una compañía, pero nunca la liquidó, aunque usted no lo incluya en la declaración, cuando la DGI le entrega el pliego, le va a poner lo que usted declaró que demostró que ciertamente era del de Cuyos y lo que aparece en la DGI que nunca lo descargaron. Si en el caso se trata de acciones en compañía, usted tiene la prueba de que usted vendió esas acciones y que fue registrado en la Cámara, pues entonces usted puede depositarlo en la DGI. Igual con los inmuebles, me ha sucedido personalmente que hay inmuebles que aparecen, ya no pasa tanto, porque ustedes saben que ya estamos prácticamente trabajando online o casi con la jurisdicción inmobiliaria, pero todavía hay inmuebles viejos que le aparecen a algunos de Cuyos y que lo vendieron hace 20 años. Muchas veces yo he logrado descargarlo con una certificación de estado jurídico. Solamente así, porque a menos que al que, al que se lo haya comprado en vida, al de Cuyos, tiene que pagar los impuestos de transferencia para que se le pueda descargar al fallecido. Eso en el caso de la primera pregunta con respecto a unas opciones. Otra pregunta que dice es que si los vehículos, los préstamos públicos no son deducibles, yo entiendo que sí, que son deducibles, siempre y cuando ese préstamo, el vehículo sea parte activo de los bienes declarados y que el préstamo también está a nombre del de Cuyos. Aquí dice Cioleudo, si no he podido pagar el 3% porque los inmuebles no estaban inscritos en la DGI, ¿debo pagar penalidad? Bueno, si no presentó la declaración y no solicitó prórroga, como dice la señora Romero, en tiempo hábil, entonces va a tener que pagar recargos. Nuestra sugerencia es que aunque si usted tiene la copia del título, y tiene sobre todo la certificación de estado jurídico, aunque no esté en la oficina virtual o en la base de datos de la DGI, si usted tiene la prueba de que ese inmueble es del de Cuyo, usted lo incluye en su declaración, aunque no esté adicionado todavía en la DGI. Marcia dijo que existe un procedimiento interno cuando, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo, presento una asociación con 20 inmuebles, pero nada más hay 10 registrados. Yo presento mi declaración con mis 20 inmuebles y yo sé que esos inmuebles que no están en la DGI, yo debo de enviarle a la DGI, a la persona que ya lo está trabajando, yo le digo la localización, pero las coordenadas. Si usted le envía las coordenadas, pues se trabaja más rápido porque no hay que estar mandando un inspector de manera física. Entonces, con las coordenadas, usted lo anexa a todos los documentos que presenta o en el momento en que ya le están trabajando. Y con eso, el departamento de tasación de cada provincia donde esté ubicados los inmuebles, incluye los inmuebles. Entonces, por eso, cuando hay inmuebles que no estaban adicionados en vida, el procedimiento de declaración sucesoral es más largo porque tiene más fases y se hace más largo el proceso. Un extranjero que reside en República Dominicana con bienes y derechos en su país de origen y uno que otro en República Dominicana y fallece. Sus hijos del exterior deben someterse a la ley. Sí. Los bienes, de todo modo, Marcia, si tienes que complementarme, te lo agradezco. Sí, no importa, no, en el caso de la materia sucesoral, si la persona que fallece, aunque fallezca fuera del territorio dominicano, o aunque no sea nacional dominicano, si son bienes que están en la República Dominicana, tiene que presentar una declaración jurada para que puedan ser transmitidos a favor de sus herederos. Como creo que dijo Marcia, todos los documentos que vengan del exterior tienen que traducirse a idioma español con un traductor jurídico y tienen que estar apostillados. Sí, así mismo es, Janet, nada que agregar a esta respuesta. Efectivamente, el artículo 1 de la ley 2569 establece que este impuesto alcanza a todos los bienes situados en el territorio dominicano. Así nuestro legislador lo ha establecido, no hace excepción respecto del titular. Porque en materia impositiva lo que se grava es el bien, no la persona. O sea que los bienes situados en República Dominicana están alcanzados, sin importar dónde viva o resida o quién sea el dueño de ellos. Exacto. En este caso es bueno aclarar que si se encuentran con un caso de una persona
fallecida, que no tenía hijos, pero tenía bienes en la República Dominicana, nosotros se nos presentó un caso que la persona dejó un testamento. Ese testamento fue homologado por las autoridades judiciales del país de origen y después también homologado aquí, los tribunales de aquí, y con eso entonces se presentó la declaración. Para, Eh, para reforzar esa misma pregunta y esa respuesta que ustedes han dado, en materia de inmueble, lo que se establece como es la máxima jurídica que locus regis acto, en el sentido de que en el caso de los inmuebles están alcanzados por la ley en el lugar donde se encuentren por el Exactamente. hecho de ser inmuebles, de ser adheridos al suelo, se encuentran alcanzados por la ley del lugar donde se encuentren. Y eso es de doble vía. Si un dominicano tenía inmuebles fuera del país, entonces esos inmuebles no están abarcados por la ley sucesoral. En cambio, si tenía bienes muebles como dinero en banco, acciones en compañía, sí están alcanzados por la ley dominicana y en el momento de que vaya a querer ejecutar algunos de esos bienes si son muebles, las autoridades extranjeras le van a requerir información y actuación de la Dirección General de Impuestos Internos en República Dominicana. O sea que eso ahí es de doble vía, tanto para los muebles de los dominicanos en el extranjero como para los inmuebles de los extranjeros en República Dominicana. Gracias, Vidal. La próxima pregunta es que si tienen que presentar el formulario, aun cuando hay un acto de notoriedad. Claro que sí. El formulario es un requerimiento. Recuerden que la DGI tiene la facultad y la potestad de la que decide qué formularios debemos de utilizar para cada tipo de impuesto. Entonces, ese es el formulario que hay que presentar. No importa si usted ha hecho acto de notoriedad o no. Pero aquí voy a aprovechar esta pregunta para hacer una recomendación. Recuérdense que por la ley del notario, en un acto de notoriedad, usted debe de decir si se pagó los impuestos, o sea, hacer referencia al pago de los impuestos. Si no, ese acto de notoriedad, cuando usted lo quiera hacer ejecutar, sobre todo en los tribunales, se lo van a devolver. Entonces, muchas veces nosotros los abogados debemos de hacer dos actos de notoriedad porque por razones de seguro de vida, por, por cualquier La otro FP, asunto, la AFP lo necesitan rápido y yo le aclaro para que no crean que yo le quiero cobrar dos veces. Óyeme, yo te lo hago ahora, pero como yo no he pagado el impuesto, cuando yo vaya a depositar, ya sea en el tribunal de familia o en el de tierra, yo tengo que volver a hacer otro acto de notoriedad porque yo debo de referirme a que yo presenté los impuestos, a que yo lo pagué y hago mención de que el del, notario for- ha del visto formulario. la certificación que emite la DGI. Bueno, voy a aprovechar. Cuando ustedes terminan el proceso, que presentan la declaración, la DGI le entrega el pliego de modificaciones con la autorización para pagar y ustedes pagan. El proceso no termina ahí. El próximo paso es que ustedes tienen que solicitarle a la DGI una certificación mediante la cual se haga constar que se pagaron esos impuestos. Y ese original de esa certificación es la que se deposita o en el Tribunal de Familia o en el Tribunal de Tierra, dependiendo dónde usted vaya a ejecutar la determinación. Otro caso es, también depende de los bancos. Hay bancos que se conforman con copia de todos esos documentos y solamente te piden el original, el acta de fusión. Más sin embargo, yo acabo de tener un caso que tuve que pedir como 5 pliegos y hacer no sé cuánto acto de notoriedad. O sea, porque hay instituciones financieras que lo piden de nuevo y ya ustedes saben que incluso para la ley también dice, de la ley del notario, que para un notario emitirle a partir de la tercera compulsa debe de solicitar autorización al juez. Entonces ya ustedes saben el proceso que es eso. Entonces, el otro caso es que alguien comenta que esos recargos fueron modificados. Claro, Marcia así lo mencionó. Marcia dijo que debemos de tener claro
los recargos por no presentación de declaración y los recargos por no pago. O sea, una cosa es el recargo por declaración tardía y otra cosa son los recargos por pago tardío. Si quieres ampliar aquí, Marcia, que fuiste tú que trataste ese tema. Sí, en la misma línea que estás diciendo, Janet, es tener en mente que son dos recargos totalmente diferentes. Si yo declaré tarde, recuerde que lo tarde es fuera de los 90 días, que es la fecha para presentar la declaración en tiempo hábil, o posterior a las dos prórrogas, que son 105 días. Si después de ello declaro mi sucesión tarde, pues tengo un recargo que inicia desde un 10% y termina En hasta un un 50. 50%, Ujú. partiendo del primer día de recargo y se para al año de recargo. O sea que si usted presentó una sucesión tardía de 3 años, 10 años, 15 años, le van a cobrar un 50% de recargo por declarar tarde. Les reitero que ese recargo es sobre el impuesto liquidado. Y lo otro es, como bien decía Janet, el recargo por pagar tarde, que es un 10%, que es lo que establece y todos conocemos en el Código Tributario, un 4 los siguientes meses o fracciones de días. Y el 1.10 de interés indemnizatorio. Son dos cosas. El segundo van a ser si yo dejo pasar los 30 días y no pago mi impuesto. Si no, el segundo no tiene razón de ser, no va a dar paso. Y si yo presenté mi declaración sucesoral antes de los 90 días o antes de los 105 días de prórroga, pues tampoco tendré que pagar por declarar tarde. Estaré liberada de ambos recargos. Y es bueno aclarar que el recargo establecido en la ley 2569 con sus modificaciones separa en el 50%. Por ejemplo, cuando a mí me llega un expediente tarde, ¿cómo se murió? Hace 3 años. Yo le digo, bueno, tú vas a pagar el impuesto liquidado que te dé más el 50%, porque separa en un 50%. Pero el recargo por pagar tardío, o sea, cuando la DGI me entrega el pliego, cuando yo retiro el pliego, que tiene mi autorización para pagar, que tengo 30 días para pagar y no lo pago, entonces ese recargo que inicia con un 10 más un 4 por cada mes adicional no tiene pare. O sea, es leonino, pero así es. Entonces, seguimos. Aquí es una pregunta más jurídica. Venta entre esposos con régimen de separación de bienes, ¿se presume donación? Los fondos bueno, vamos a contestarle la primera. Yo entiendo que no, si ambos tienen capacidad de pago, si sobre todo la que compra tiene capacidad de pago y lo demuestra, pero Marcia abunda sobre eso, por favor. Si es un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, un patrimonio independiente cada uno de los esposos. Entonces, si hubo un divorcio y en ese divorcio, por alguna razón, se establece la entrega de un bien u otro, la sentencia lo dispone, pues ahí no hay obligación ni hay presunción de donación. Pero si es una voluntad separada, normal, yo te quiero comprar X bien, pues entonces sí tiene el esposo o la esposa demostrar la capacidad económica. Ahí deberá depositar el contrato tripartito si fue con hipoteca, certificaciones de banco, los que les expliqué hace un momento, si fue que vendió un bien inmueble anterior y por eso tengo la liquidez ahora para comprarlo al cash. Si es que tomé un préstamo personal para esos fines, cual que sea esa esencia, sabemos que los pagos en efectivo y recibos en efectivo ni declaraciones notariales son aceptadas para fines de poder sustentar o desmontar la presunción de donación. O sea, solo la administración tributaria aceptará como una prueba válida todas las que emiten las de intermediación financiera, los bancos, una carta de trabajo donde usted se vea que sí, que usted pertenece a esa empresa, porque la administración va a validar que efectivamente usted no fue una carta que alguien le ayudó a darle, sino que efectivamente usted está en la tesorería de la seguridad social de esa empresa, sus estados financieros y cualquier otra forma de poder obtener esos ingresos. Si es un profesional independiente, esas declaraciones que usted presenta anualmente a la administración tributaria, todas esas formas. No se va a aceptar pagos en efectivo ni tampoco se va a aceptar una declaración ante un abogado notario. O Marcia, pero los abogados tienen fe pública.
Claro que sí, pero para los fines impositivos se exigen esos medios que ya les he expuesto. Así que sí, va a haber presunción, salvo esas rosas excepciones que les planteé. Abundando en esto es que el mismo artículo 17 de la ley 2569 habla de que en el caso de los esposos tiene un paréntesis que dice en los casos permitidos por la ley. Y ese es uno de los casos permitidos por la ley cuando hay separación de bienes. Con relación a la otra pregunta, fue de lo que ya nosotros hablamos con relación a los fondos de pensiones que sí están exentos. Existe la ley 337/21, así como la resolución 516/05, que también es del 2021, que exime del pago del impuesto sucesoral a los fondos de pensiones, y la resolución que ordena a la CIPEN a no exigir la presentación de declaración sucesoral. Así es. Marcia, esta pregunta podría ser para ti. Preguntan que se presume de padre a hijo donación. Y él pregunta, ¿de hijo a padre también se presume donación? Yo entiendo que sí, que No, de hijo a... no. La ley 2569 habla de cuando el beneficiario es descendiente. Pero en la práctica, Marcia, que por eso te Si decía que quien, te lo dejo no, a ti. si quien compra es el papá, no hay presunción de donación. Ahora, si quien compra es el hijo, sí hay presunción de donación. Porque Sí, habla de sí. cuando el adquiriente es el descendiente. Entiendo yo que el espíritu del legislador allí es de que, bueno, el hijo no tiene capacidad de compra, el Exactamente. papá sí. Pero te quería Eso decir, Marcia, que en violaría la el principio de igualdad de la Bueno, Constitución, es una pero ley, es una ley así es que dictada está. cuando estos principios no No eran existe. tan importantes y tomados en Marcia, cuenta. pero quería aprovechar por una experiencia que me sucedió, que cuando, no pasa siempre, pero tuve un caso, que cuando la DGI ve, tú sabes que tú haces tu contrato y tú vas y depositas. Depende qué administración, cuando ven que es del mismo apellido y sobre todo cuando son que tienen hasta el mismo nombre, la DGI te dice, haga el proceso de no presunción de donación, y he tenido que hacerlo. Me la aprobaron después porque demostré que ciertamente tenían capacidad de pago, pero he tenido que hacerlo. Entonces, En, quería en compartir esos, eso. en esos casos, bien como tú dices, Janet, muchas veces algunas Es administraciones facultad. locales aplican o no el tener que hacerlo, pero es tan sencillo como pueden haber dos Juan Pérez, un Juan Pérez y un Pedro Pérez, que no tienen absolutamente nada de familiaridad. Con el aportar de un acta de nacimiento original, donde se vean que son de padres diferentes, debe de ser un elemento suficiente para la administración local, que ahora está en manos de la administración local, demostrar que, aunque son apellidos Pérez, no son hermanos, no son familiares. Es tan sencillo como eso, de quitar esa, porque aquí ya no estaríamos hablando de presunción de donación, sino de, antes de tú cuestionarme por la presunción de donación, vamos a desmontar la Exacto, si tú familiaridad que tienes, da sí, paso a exactamente. la La presunción de realidad donación. económica, ajá. Claro, Supongo que porque sí. lo que el legislador dice, cuestióname sobre la posible presunción de donación por mi capacidad económica, por yo ser hija o por yo ser un hermano. Tú me quieres mucho y me lo quieres regalar, hermanito mío. Pero antes de entrar a eso, que es lo que está facultado la administración, vamos a desmontar lo que yo te digo, es que yo esa persona no la conozco. Tenemos el mismo apellido y hay un documento público, que es el acta de nacimiento, que habla por sí solo y puede desmontar de que no somos familia, aunque llevemos el mismo apellido. O sea que es un elemento que lo pongo ahí por si les llegara a pasar, pues pueda, yo por ejemplo, entiendo que hay vías menos laboriosas que pudieran presentarse a prima fase, y esa es una de las que pudiera presentarse en la administración local si Sí, llegara a exacto. pasar. Gracias, Marcia. El otro caso es que me preguntan que qué hacen en caso de vehículos que tienen más de 20 años. Mira, ese fue José. José, en la DGI, en la página, tú vas a ver que existe un procedimiento que se llama descargo
como chatarra. Yo lo he hecho, pero yo pago para no tener que hacerlo porque eso es un parto. Antes era más sencillo. Antes solamente tú tenías que... bueno, yo llegué a hacerlo 2 o 3 veces hace muchos años, pero ahora eso es un parto. El procedimiento está en la DGI, te dice cuáles son los requerimientos y se puede hacer. Yo tengo unos pendientes que tengo que hacer, pero la verdad que no me gusta ahora. Pero se puede hacer a través de chatarra. Tú demostrando que, por ejemplo, tiene varios años que nadie renova la placa, que no hay renovación de placa. A veces la chatarra está en un lugar, entonces tú le tiras fotos. O sea, hay varias maneras. Gracias, Romeria, a tus órdenes. Vamos a pasar por otra más pregunta. Buenas noches, Keila. Nanita, se estaré compartiendo una encuesta a nivel de satisfacción. Ok. Se acepta el pago a cuenta en base a un estimado en lo que se proceda a la declaración sucesoral en tiempo hábil. Yo he hecho pago a cuenta, pero tiene que ser con autorización. Eso es si el impuesto, si el impuesto cuando te lo notifican, porque no es por estimado. O sea, yo no he hecho eso, Marcia, que conteste ahorita. Yo no he hecho pago a cuenta en estimación de declaración sucesoral, sí en otro tipo de impuestos. Pero sí. Cuando yo tengo la autorización, mi cliente no tiene suficiente liquidez y entonces nos apersonamos a la administración correspondiente y tratamos de llegar a un acuerdo de pago. Eso sí es posible. Contesta Marcia con respecto a si se pasa un pago a cuenta. Entiendo que sí por ley, pero nunca lo he hecho. Bueno, El realmente impuesto no he sucesoral. tenido la experiencia, los pagos a cuentas para materia sucesoral Yo no he tenido no experiencia. aplicarían por el hecho de que necesitamos primero saber la base gravable y para saber la base gravable necesitamos presentar los bienes muebles o inmuebles. La administración no pudiera presumir en materia, por ejemplo, de impuestos sobre la renta persona jurídica, hay una presunción de cuánto pudiera esa empresa Sí. ganar porque ya hay un El comportamiento último año tributario. también. Exacto, hay un comportamiento tributario que permite a la administración tributaria, pues entonces estimar. Incluso el mismo, lo que le llamamos anticipo, eso es lo que hace. Presume cuánto te vas a ganar y por eso tú me pagas un pago anticipado del impuesto sobre la renta. Pero en materia sucesoral, la administración tributaria no puede estimar, sino que es base cierta. ¿Por qué? Porque tú me tienes que presentar los bienes, vehículos, inmuebles, certificaciones, para entonces sobre ello yo deducir lo que es admitido y aplicar el 3%. Entonces, en ese caso, lo que le recomendamos a las personas es que si llega el plazo, pasan los 90 días o incluso pasa el plazo de los 105 días y no tienes toda la masa sucesoral, pues presenta la liquidación con los bienes que tienes a la mano. Vamos a pensar que estamos buscando, no sé, sabemos que papá era dueño de la casa del lado y estamos, o no sé, algo que no me ha permitido tener la titularidad para aportarle a la administración y que la administración no tiene conocimiento de ello, porque si lo tiene, como bien decía Janet, lo va a poner en la liquidación aunque no lo declare. Entonces presenten la declaración con aquellos bienes que sí tienen, que sí saben, para que sobre ellos no recaiga el recargo. Luego entonces podrán más adelante presentar una declaración que se llama declaración adicional y ahí se va a adicionar ya sea herederos que en su momento no estaban o bienes que en su momento no estaban, incluso hasta deducciones administrativas que en su momento no estaban. Entonces, ¿cuáles bienes aplicar el recargo? Sobre esos que estamos declarando ahora con esa declaración adicional. Se podrán hacer tantas declaraciones adicionales sea necesario, porque un año después nos enteramos que papá tenía X cosa y necesitamos presentarla para liquidar. O sea que esa es la recomendación en caso de que no esté completo todo el patrimonio, que presenten lo que tienen y más adelante pues adicionan en otra declaración. Hay otra pregunta que es más jurídica. Sí, yo entiendo que Vidal también tenemos conocimiento de esa sentencia, pero que es donde el Tribunal Constitucional determinó que el cónyuge debe de ser declarado como heredero regular, pero hasta donde yo sé, le dio un plazo de 2 años al Congreso y que yo sepa, no he tenido conocimiento de esa iniciativa. No sé qué tú dices, Vidal, con respecto a eso. Realmente existe la sentencia y
y establece ese periodo de una sentencia exhortativa. Y Ujú. entiendo que la DGI todavía No, no la está no, ejecutando, ni siquiera los tribunales la están no ejecutando. tampoco. Ajá, Es ujú. la misma situación con relación a las sentencias relativas a los compañeros de vida, que hay una situación ahí de demostrar el derecho. Y en este caso, no sé, me preguntaría a Marcia si ha tenido alguna experiencia de personas que hayan presentado declaración o hayan presentado una declaración jurada de convivientes o de unión libre para reclamar en la sucesión, en alguna sucesión. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Ciertamente hay un precedente a nivel de tribunales, pero la ley todavía no lo establece. Si una persona quiere que se les reconozca su derecho como concubino o concubina y que ese patrimonio lo construimos juntos y que el 50% es mío, pues debe de Tiene que ir a los apoderar tribunales. y que la sentencia entonces ordene. Una vez la sentencia adquiera esa cosa irrevocablemente juzgada, pues sí, ahí la administración tributaria está obligada a cumplir lo que dispongan los tribunales. Pero hasta tanto no se reconoce, salvo que el bien esté a nombre de ese cónyuge supérfluo. Gracias, Marcia. Quería comentar, yo tenía anotado algunos temas Buenas noches. de mi... José de los Santos, sí, sí. Haga su pregunta de manera textual entonces. Buenas noches, gracias. Fíjense, quería compartir que tengo ya precedente a nivel Tribunal de Familia de sentencias emitidas ya por el Tribunal de Familia, donde declara el cónyuge ya de manera regular. O sea, ha declarado inadmisible solicitud de demanda en partición por hermanos reclamando esa parte, antes de que se cumpliera el plazo de los 2 años de la sentencia antes indicada. Quería Sí, lo compartir. que Sí, era lo que te está es, diciendo Marcia, que eso es lo que solamente cuando un tribunal se lo ordene es que la DGI o cualquier otra institución lo va a aplicar, pero ahora no está por ley porque no ha salido una ley que modifique, porque el Tribunal Constitucional lo que fue que combinó al Congreso, le dio un periodo para que presente una iniciativa al Sí, pero en respecto. este caso la DGI va a aceptar la declaración del cónyuge y va a cobrar, o sea, ella no va a intervenir en esa parte. No, pero lo que te quiero aclarar es que Pero esos casos, esas denuncias son efectos relativos. O sea, es para esas interpartes, personas, no interpartes. Ujú. interpartes. No le va a aplicar a todo el mundo como cuando es una ley o como cuando el No, Tribunal Constitucional declara un artículo No, inconstitucional. y la y otra, administración, José, ahí sí va a tener efectos. ¿Por qué? Porque por algo está reclamando. Entonces, si hay una liquidación sucesoral, por decir algo, esa pareja no tuvo hijos y ese patrimonio fue construido por los dos bajo esa figura que ya es nuestra por nuestra naturaleza, nuestro país, que no es de vida común pública, pero entonces no tienen hijos. ¿Quién es el heredero? Usted dice que los hermanos reclaman, pero el problema es que ese 50% es de ella o de él que vive y lo reconoce esa sentencia porque fue a reclamar ante los tribunales. Pero ese claro. otro 50% es de los herederos y los herederos serían hermanos si los hay o padres, que eso es discutible. Entonces, no sé si fue que usted dijo que el tribunal no le reconoció la calidad de heredero a esos hermanos. Si es así, Exactamente, así sería mismo es, interesante ver eso no porque le se reconoció. contrapone con lo que establece el Código Civil. No, pero es que Sí, al momento de declarar ya Sí, es que yo me enteré sí de ese caso, sí. esa parte, de eliminar había, ese artículo, ya le da la facultad al cónyuge de reclamar, o sea, la totalidad, incluyendo el 50%, porque sabemos que el 50% de él es de él, pero el 50% de la fallecida, eso es lo que el tribunal, en este caso, admitió como parte ya real, haciendo uso de la facultad del Tribunal Constitucional. O sea que es, lo único que usted va a tener que presentar
certificación de no apelación, porque si eso Para que es sea Así definitiva, lo sí. hicimos, Ah. no pelaron. Bueno, Esas motivaciones sería importante verla porque es que se contrapone incluso con la misma figura del matrimonio en comunidad de bienes. O sea, si yo estoy reclamando, yo que soy una esposa que vive, pero que no estaba legalmente casada, pero el patrimonio es 50-50, aquí somos copropietarios, tú eres 50, yo 50, entonces el 50 tuyo no es de tus herederos. No. Eso está interesantísimo, señor. A eso que se refiere la sentencia del Tribunal Sí. Constitucional. Le da más derecho al cónyuge que a los hermanos. Claro, caso que él y yo plantea estoy de una de persona acuerdo casada. totalmente porque, por ejemplo, hablamos de Colombia, España, Argentina, esa figura existe. O sea que si el patrimonio fue construido entre los dos, ¿por qué tienen los hermanos que intervenir, o los padres en este caso, si estuvieran vivos, en lo que es el patrimonio que nosotros creamos? Y eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Gracias, simplemente quería compartir eso. Ok, gracias, Excelente José. aporte. Quería comentar por asuntos que se me han presentado en mi ejercicio, que cuando ustedes vayan a presentar una declaración, cuando le llegue un expediente, siempre pregunten. Por ejemplo, hay un caso que me llegó que el otro abogado no se dio cuenta. Yo tuve que mandar a corregir en la DGI porque el bien, se murió una señora, previamente ella era viuda, y esa casa era el único bien que ella dejó y era un bien propio de la mujer casada. Pero en ese título que estaban presentando no se podía ver claro porque ese título había salido producto de un deslinde. Ustedes saben que los deslindes dicen virtud de un deslinde. Entonces, cuando yo tuve que solicitar en la jurisdicción inmobiliaria que me escanearan esos Histórico del documentos, inmueble. el histórico de cuando nació ese derecho, que es el documento de origen de ese derecho, y efectivamente encontré el documento, se lo deposité a la DGI y la DGI, como no habíamos retirado el pliego, tuvo que volver a trabajar el expediente para que no saliera el 50 a nombre del esposo y el otro 50 a nombre de los hijos, sino solamente el 50 a nombre de los hijos de la señora. Entonces, ese es un caso interesante para que sepan que si ustedes quieren, o sea, la DGI, como bien dice, ella no es juez. O sea, la DGI hay que demostrarle Es lo que una está ejecutora, registrado. es una ejecutora de las Una normativas. ejecutora de exactamente lo que la ley diga. Entonces, si es un bien propio, usted tiene que llevarle el documento y demostrarle a la DGI que ese bien propio, si el título no lo dice, porque hay títulos a veces que lo dice. El otro caso es también cuando están casados o al régimen de separación. También usted tiene, cuando deposita esa declaración de una persona que fallece estando casada, pero estaba casado por régimen de separación, usted tiene que llevar el acta de matrimonio que así lo diga. Y si hay problemas, a veces con este matrimonio, pues tratar de buscar hasta a una tenente, demostrárselo a la DGI que estaban casados en régimen de separación. Yo una vez tuve que buscar al notario, la suerte que estaba vivo, un viejo. Entonces, el otro caso es que, lo que creo que Marta comentó, Marcia, a mí se me presenta mucho que terminamos una declaración sucesoral y pasa hasta un año, y al año viene y me dice, mira, tú no sabes que un tío mío me dijo que papi tiene una tierrita en Aso. Entonces ahí usted tiene que presentar lo que se llama una adicional o una complementaria y hace referencia a la antigua declaración, ¿verdad? Y anexa ese oso inmueble y va a pagar como si fuera un completivo. Por ese completivo va a tener recargo porque usted no había presentado ese bien en tiempo hábil. Pasa también con las armas de fuego, que a veces la gente no sabe que tenía un arma y después la encuentra, un arma registrada. Otro caso que también, no sé qué más. Ese que También me pregunta pasó, Joseph, eh, el que pregunta también Joseph, inclúyelo ahí mismo. ¿cuál es el que yo se pregunta? Ahora, Ese mismo el que iba a decir yo tuve un caso muy interesante. A mi oficina llegó un joven que me dice que él es hijo de un señor, pero que el señor nunca lo declaró. Cuando yo investigo, el señor tenía muchas propiedades. Y yo digo, pero este caso es bueno, espérate. El jovencito no tenía dinero, yo cojo el caso, le digo, no te apures, yo asumo todos los gastos. Y le digo, mira, pero solamente tu mamá que está segura de que tú eres hijo de ese señor. ¿Tú estás seguro de eso? Sí. Hacemos la prueba de paternidad, esperamos los resultados, yo nerviosa, efectivamente. Primero no, yo tuve que demandar, porque acuérdense que no es voluntario,
Para que Yo uno de tuve que los demandar en familiares, de los reconocimiento hermanos, póstumo claro, y un juez tuvo que obligar a uno de los hermanos así a es. hacerse la Así es prueba. la prueba. Y después de ese proceso y que la prueba salió positivo, entonces ese juez ordenó a la Junta Central Electoral rectificar esa acta de nacimiento. Ujú. Y como ya ellos habían presentado y pagado la declaración sucesoral, yo entonces me comuniqué con la abogada y ella y yo me encargué de rectificar ese pliego. Aunque la ley dice que supuestamente en esos casos no habría que rectificarlo, pero a mí me convenía porque yo quería que él apareciera en todos los documentos para después también no tener problemas cuando yo lo ejecutara en la jurisdicción inmobiliaria. Entonces yo rectifiqué ese pliego, lo agregaron a él, no tuvo diferencia a pagar porque ya se había pagado el impuesto, los activos no habían variado, solamente eran los herederos. Y ya, rectificarlo, yo llevé mi declaración donde se le reconoció a él como hijo y su acta de nacimiento. Otro caso también, yo quería comentarte, Marcia, me voy a hacer vocera quizás de todo lo que trabajamos en esta área, de que externes, por favor, allá, qué es lo que está sucediendo con los departamentos de tasaciones de la mayoría de las administraciones. O sea, están durando demasiado para trabajar para emitir. A veces no es tanto quien está a cargo del expediente, sino que el departamento. Yo tengo un caso ahora mismo que lo puedo decir en Asua. El tipo es nuevo, el de tasación. Es una declaración que tiene varios inmuebles, él parece que no tiene experiencia, y él me dice a mí, le dice a la empleada mía que él tiene mucho trabajo, que él es nuevo, pero tú vas a creer que es mentira, yo tengo casi un año con ese caso. Ya yo hasta he pensado someter un recurso de amparo, no sé, porque ya yo no sé qué hacer con ese caso. Y pidió alguna cita con el administrador local. Ahora estoy diciendo que me averigüen de que el nombre, porque no conozco, para primero mandarle un correo o algo, o hacer una cita aunque sea virtual. Claro, ¿Sí? sino también está el canal de quejas que está colgado en la página web y está para eso, para Con lo poder, de Asua, increíble. Creo que alguien de Herrera va a ayudar a ese joven de Asua para que lo trabaje. Y en el de Higüey eso no tiene tanto tiempo, porque en el de Asua yo no quise primero hacer mucho alboroto porque mi cliente duró mucho para mandarme las direcciones exactas, la localización, ¿entiendes? En parte se atrasó, como quien dice, por nuestra culpa, entonces por eso yo no quise presionar, pero ya no, ya hay muchísimos meses. Entonces, en otro caso, que tú sabes que supuestamente deben de contestarme en 45 días, pero están durando demasiado. Y es el departamento de tasación que está durando. Porque cuando hay opciones, también se tarda más porque ese departamento es medio lento, pero lo trabajan. Pero el problema, el cuello de botella en tasación, yo quiero por favor que tú externes esa queja, claro, que nos así lo voy ayude a ahí. hacer, lo voy a, pero le Bueno, motivo a que, bueno, pueden elevar una comunicación dirigida directamente al señor director, pueden solicitar también con el administrador local de la administración local, está el canal de denuncias y quejas en la página uno web para del veces para no PGI. calentarse, porque yo Yo, me caliento después, entonces no me quieren trabajar, porque es así. yo voy a transmitir la información, sin embargo, también ustedes tienen el acceso. La administración Sí, se yo está sé. esforzando mucho por estar bien cercana y accesible. Sí, yo lo sé. Mira, el otro punto es que quiero aclarar porque me sucede mucho. Tienen que tener muy en cuenta cuando les llegue un expediente de que la factura que ustedes que ya van a llevar como gastos deducibles tienen que tener NCF. Yo me enojo enormemente con las funerarias, sobre todo con la Blandino, que no debería mencionar nombre, pero porque es la más organizada, lo sabe y le piden con NSF y lo entregan a consumidor final. Y hay que estarlo devolviendo. Y también, aparte de que o esté a nombre del de Cuyus, o que aunque esté a nombre de uno de los herederos, en el concepto diga el nombre del de Cuyus y su cédula. Eso es vital para que eso pueda ser un gasto deducible. Pero Tengan Marcia eso. acaba de decir que puede ser con factura de consumo. Sí, puede ser con factura de consumo. ¿Usted ha tenido alguna experiencia contraria? Sí, es que eso depende Porque de la lo que pasa es administración. que la esencia, y es que hay que entender la esencia de cada cosa. La esencia de la factura de crédito
es para deducir Es para costos y sí, gastos que me ayudan a retener, a mantener, a generar y a conservar la renta. pero Y yo esto opino no lo es mismo que un tú. gasto de renta. Yo opino lo mismo que Exacto. tú, pero no hay criterio unánime con eso. Y yo, para no correrme riesgo, si tengo tiempo, si no, La pide de consumidor de lo- final. De crédito, exactamente, ¿será? de De, crédito De fiscal, de crédito. crédito exactamente. fiscal, de crédito Si fiscal. ya no me la pueden cambiar, yo la deposito y depende de quién me la trabaja, me la puede aceptar. Pero yo pues, estoy dándole esa sugerencia para que pasen menos trabajo. Si en dado caso se le complica, siéntese directamente a debatir eso en la administración. O sea, y enseñe que la esencia del de crédito es para deducir costos y gastos de una renta que yo estoy generando. Tú tienes Y toda aquí la yo no estoy razón. generando renta. Aquí yo simple y llanamente estoy presentando una deducción que la ley me exige que esté sustentada en un número de comprobante. No me pide que sea un número de Que comprobante de sea con crédito, comprobante fiscal. Yo, como me ha solo pasado de problemas, consumo. lo solicito para no tener inconveniente. La otro consejo, sobre todo cuando le lleguen casos de señores mayores que a veces la familia no sabe bien todas las inversiones que tiene, yo solicito una certificación a la superintendencia de bancos y que la superintendencia me diga, yo le digo en esa, favor certificarme todas las inversiones, los activos financieros en la República Dominicana. Ellos duran un tiempecito, pero en lo que me trabajan en la DGI casi siempre me sale la certificación y ahí yo confirmo tanto las deudas, porque a veces el de cuyos dejó deuda por tarjeta de crédito que la familia no sabe, tanto por las deudas como por los activos financieros. Es Que importante que si esas deudas también certificar si tienen o no seguro. exactamente, así. Sí, porque si el seguro, igual pasa con los gastos médicos. Si los gastos de última enfermedad había un seguro que la cubría, usted no puede solicitarle a la DGI que sea un gasto deducible porque usted no incurrió en ese gasto. Entonces, yo creo que ya dijimos lo del acto de notoriedad y lo de también que pueden pedir más de un original del pliego de modificaciones. Tengan en cuenta que me sucedió recientemente que cuando fui a solicitar el segundo original del pliego, me pidieron presentar al de Cuyo, que tenía como 5 años, porque era un señor muy mayor que no presentaba. Me pareció eso un absurdo, sobre todo porque eran años que ni siquiera tenían ingresos de otros, ingresos de terceros. Sí hubo un año que estando él en vida no lo presentó, que ese sí tuvo que, y no estaba prescrito, y ese tuve que presentarlo y pagar los recargos. O sea que quizás antes de presentar la declaración sucesoral debemos ver el estatus impositivo del de cuyos. Y también le puede suceder, que me ha llamado, que me ha pasado, que hay clientes que me dicen, mira, pero la DGI me está notificando y mi papá está muerto. Pasa mucho con los médicos. El médico se murió en enero, pero le debían de los seguros. Entonces se salieron pagos y salieron a nombre de, o con los alquileres. El inquilino sigue pagando a la cuenta que era del de Cuyo o le sigue pagando en efectivo. Entonces, si aún él habiendo fallecido recibió ingresos, recuérdense que es una sucesión indivisa y por lo tanto hay obligación de presentar, aun cuando él esté fallecido. Usted sigue presentando en la oficina virtual como si él estuviera vivo, si hay ingresos a nombre de él. Creo que no tengo más nada. Si hay cualquier otra cosa, estamos a sus órdenes. Bueno, yo estoy Bueno, aquí hasta las 8. no, pero si no hay más preguntas, nosotros, a nombre del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, agradecemos a... Perdone, señor Juan, creo que una compañera del Departamento de Educación Tributaria subió un enlace para unas evaluaciones que siempre realizamos de Ah, bueno, satisfacción. Agradecemos a las personas que están conectadas, si pudieran llenarla, el enlace que mandó Keila Canario. Es una encuesta de satisfacción para seguir mejorando, así que les ayudamos a que nos apoyen en esa parte. Excelente, muchísimas gracias Marcia, gracias Juan Vidal, Janet Pérez por la invitación y
Como dice Marcia, Keila Canario de este lado, analista del Departamento de Educación Tributaria, les está compartiendo un enlace que es un hecho sine qua non. Hay que llenarlo siempre que tenemos una capacitación para poder tener la parte de demostrabilidad de que se dio la capacitación. Entonces, si nos colaboran, por favor, y al momento de llenarla nos colocan un OK. Se la puse por el chat, le pueden dar un doble clic. En caso de que no le abra directamente, entonces la copian al navegador. Bueno, Cuando la terminen de completar, nos ponen un OK y estamos listos ya. Ok, Bien, muchísimas gracias, gracias. Keila. Quiero aprovechar que hay unas preguntas de último minuto. No sé si Marcia quiere que la contestemos. Yo se Claro, adelante. pregunta que para las declaraciones complementarias, si lo que aparece son descendientes no conocidos en primera declaración, el mismo procedimiento, sí, yo sé, lo mismo que te dije. Es una declaración, otra declaración complementaria, o yo le llamo rectificativa cuando es agregando un heredero. Eh, eh, agre- Como el caso que te dije que me pasó, tú haces como si tú fueras a hacer otra declaración, pero con los mismos documentos que ya con las mismas informaciones, agregando el nuevo heredero. Eh, Manuel Marrero dice de un caso en San Pedro, ay sí, Marrero, eso, Marcia nos va a ayudar a ver qué hacemos con eso. En el caso de la persona fallecida, Orquídea, creo que yo comenté, y si no lo aclaré bien, perdóname, cuando la persona fallece fuera del país y los gastos son fuera, yo aclaré que puede, no tiene que ser, por eso Marcia me corrigió, que yo dije que tenía que ser con NSF, yo digo que yo lo pido, pero cuando es fuera, si la factura que los comprobantes son fehacientes y tú lo traduces al idioma español y vienen apostillados, entonces la DGI los acepta. Creo que lo había comentado. Marcia, hay un dato Vidal, que ahí yo no sé la respuesta. Dice, si el hijo del descuyo tenía una manutención y los hijos con otro hijo de otra mujer han hecho pagos durante el proceso de creación, ¿son deducibles? No sé. Si un hijo del Yo no he decuyo, tenido ese caso. si un hijo del Eh, decuyo tenía manutención, o sea, si el finado pagaba una una pensión manutención, alimenticia, ajá, y entonces, se murió en enero y los hijos de él, de su último matrimonio, siguieron pagando esa manutención, que sí es deducible. no, no. Las únicas partidas deducibles son los gastos de enfermedad, los de funerarios, las deudas dejadas en escritura pública o privada, los impuestos pendientes de pago. ¿Qué más? Rápidamente así, de los que le Sí, mencioné yo ahorita, creo que no tampoco. No se me ha la ley presentado, pero creo que no no. habla sobre ello. No, Claro yo que no. creo que pero, no. pero resulta que esa es una deuda impuesta por un No, tribunal. Es No, una deuda no, impuesta por un no, tribunal. eso no no es una muere deuda. cuando muere él, O muere se cuando muere extingue, él. la obligación de una persona se extingue con el fallecimiento. Eso es penal, Y eso eso es no es una personal, deuda, eso penal. es una obligación que mes tras mes va surgiendo y se extingue a la muerte de la persona que es el responsable o cuando el menor cumple los Tú 18 años. sabes que se hace, Vidal, que lo que se le ha dado, que se le sigue dando a ese menor hasta se Si hay alguna parte, después pensión, se cuadra, o sea, lo que le tocaba se le resta. o si hay alguna pensión, pues entonces ahí se puede, y la entidad permite eso, bueno, pues puede traspasar a los herederos, bueno, ya son elementos particulares. No se me ha presentado, pero entiendo que no es deducible. No, es Esa es mi que, no, opinión, pero es que no tengo argumento la ley, jurídico para no, la ley soportar. 2569, que la ley 2569 enlista cuáles son las deducciones Sí, y yo en sé, ella pero no como está. te quiero decir que como no he investigado, no se me ha presentado, no sé si hay caso, jurisprudencia, no quiero como contestar. Tú ahí puedes, por eso te di la pregunta Yo, a ti. yo no quiero profundizar, pero es una deuda impuesta por un tribunal. Es que la deuda es Pero cuando es que ya se muere, existe. cuando se muere, es personal, Y Vidal, es se que, muere con él esa claro, obligación. Te lo digo porque eso sí me ha pasado. O claro. sea, yo tengo muchos casos de menores que lo que se hace es que se nombra un consejo de menor y el menor cobra como cobran los adultos. ¿En qué se beneficia el menor? Que si la persona tenía un fondo de pensiones, a los adultos no le toca, pero al menor sí, normalmente. Normalmente le toca al menor y a la cónyuge supérstite.
Pero lo que es la masa sucesoral, los demás hermanos no están obligados a estarle pasando esa pensión. Claro que no. Pero yo sigo diciendo que es una deuda impuesta por un tribunal. Es Es que Si que la el, se deuda murió si cuando el como de se ya, Cuyo murió, estaba, Juan. es que el concepto de, si el de Cuyo estaba atrasado, es una deuda. Es una deuda. bueno, Pero ya ya ahí, eso es ya una ahí usted, discusión. ya ahí usted presenta un elemento Otro nuevo. Si elemento, el de Julio exactamente. estaba atrasado, ya Exacto. hubo, Ya tú entonces ahí, presentaste otro y- elemento ahí. exacto, ya eso es otra cosa. Y ahora, Sí, y una cosa es que ese hijo es tan, o sea, sus hermanos no se convierten en acreedores, perdón, en deudores de Exactamente. él, porque pero es la que masa él, sí. pero, La pero no masa es sí. una, pero no es una deducción. Bueno, No es una deducción. La ley 2569 no lo establece como a una mí no, deducción. no se me ha presentado. Si se me presenta, yo podría determinar qué acción hacer Habría que buscar jurisprudencia ahí. Pero en cuanto a ley, para no. sentar, para sentar la jurisprudencia. Es, Bueno, pero es algo como uno como abogado se pone a elucubrar y pensar en situaciones. claro, claro. Bueno, bueno, entonces, Janet, No tengo más nada. Hay otra pregunta, creo, pero eso no es el caso. No estaba sí, atrasado. ya, ¿Viste? No estaba atrasado. Pues entonces, si no estaba atrasado, no es un gasto deducible y los hermanos no son bueno, deudores de ese menor. Claro que no. El hijo no se puede subrogar en los derechos del padre. Pero eso con respecto a qué, Manuel, tu pregunta. Si hay terceros acreedores, deudores del padre, ¿a eso se referirá? No sé, tendría que aclarar Porque, porque esa es otra cosa que está hablando. Ya eso sí, si el papá era acreedor, los hijos sí se subrogan. Porque gente que le debía a mi papá, después nosotros lo fuimos a cobrar y no tuvieron que pagar. O sea, yo me subrogué, nosotros nos subrogamos en los derechos de mi papá con respecto a ese crédito. sí, porque ese crédito debe ser declarado y paga Exactamente. impuestos. Ujú, claro. ujú. Bueno, pues yo Bueno, creo que ha sido provechoso. Espero que para yo los que creo nos que han sí. escuchado, ¿cierto? Lo que sucede es que nosotros en la práctica, de hecho yo imparto esto mismo en algunos lugares, y universidades y otros. Entonces tenemos cierta experiencia, porque también yo fui encargado del área de sucesiones cuando estuve trabajando en la DGI. Sí. O sea, que Vidal tiene mucho más experiencia que nosotros. Y yo que tengo muchísimos años trabajando en esta área y me gusta también, tú sabes. Sí. O sea, Y además soy notario que he firmado unas cuantas declaraciones. Muy bien. bueno, Bueno, yo creo entonces que terminamos. Yo le voy a entonces, dar un tip, Vidal, espérate. Cuando ah, ustedes saben que el Tribunal de Tierra trabaja mucho más rápido que el Tribunal de Familia. Y cuando también nosotros sometemos la determinación al Tribunal de Tierra, no tenemos que estar presentando poderes, ni estar sacando sentencia certificada porque es en la misma jurisdicción. Entonces, a mí me gusta mucho irme por el Tribunal de Tierra y trato de ir al Tribunal de Familia. Pero cuando hay bienes muebles, me veo obligada porque ya el Tribunal de Tierra, que antes te conocía el caso, aunque hubiera bienes muebles, si había bien inmueble, pero no, si ya hay bienes muebles, entonces yo hago dos particiones. A menos que no haya litigio, que ya es otra cosa. Si la familia está de acuerdo, yo hago un acto de partición de bienes inmuebles y me voy por el Tribunal de Tierra como bienes inmuebles. Y un acto de partición con los bienes muebles, que son los bancos y las acciones. Y me voy por el Tribunal de Familia, que duró meses en eso. Entonces le quería dar ese tip, que yo hago eso. Pues nada,
Bueno, en nombre del Como un Consejo placer. Nacional de Consultores Impositivos, damos las gracias a Marcia Romero, a Keila Canario, a nombre de la DGI, por su interesante charla con relación a las sucesiones y las donaciones. En el momento culmen de la charla, estuvieron 53 participantes, agradeciendo a cada uno de ellos su participación y que se mantengan aquí a través de CONACYT. Se preocupa por la actualización de los miembros y de cada uno de ellos estén actualizados en los objetos de nuestro accionar, que son los impuestos. Gracias de nuevo a Marcia Romero, Janet, que fue una presentadora de la charla, es decir, con relación a todas las preguntas, y agradecidos, y será hasta una nueva oportunidad. Y Bueno, gracias pues a buenas todos. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Janet, un placer. Estamos de este Marcia, lado a un sus órdenes. abrazo. Sí, Bye, ok, bye. un placer, chao.